Señores, continuamos aquí con el desarrollo de su espacio Diario 16. Miren, ustedes vieron, todo el que está mirando este programa desde las 6 de la mañana, que nosotros le colocamos in extenso el discurso del presidente anoche, y quisimos nosotros como medio de comunicación, para el que no tuvo la oportunidad de verlo, le pueda dar seguimiento en el día de hoy. Por eso nosotros lo colocamos aquí en el programa. Nosotros ayer le hicimos la invitación al doctor Wilson Roa para que viniera a analizar las medidas que tomó el presidente en materia de salud. Por eso aprovechamos y le damos de inmediato los buenos días al doctor Wilson Roa, es presidente del Colegio Médico Dominicano. Doctor, nuestro cariño de siempre. Como debe ser. Su opinión de lo que dijo el presidente en materia de salud. Bueno, yo pienso, Miosotti, que como compromiso de Estado debió hacerlo antes, porque se está batiendo el problema del virus, del coronavirus aquí en el país, de que hay contagio de personas foráneas que vienen de países donde está el virus haciendo estrago. Y entonces, correcto pienso que lo hizo El Salvador. El Salvador desde el primer día dijo, aquí se va a cerrar todo y aquí asumimos control nosotros. Eso debió haberse hecho aquí en la República Dominicana y hubiéramos tenido más control del problema porque se dimensiona. A mí me chocó algo. Fíjate que el viernes habían registrado públicamente 11 casos y el lunes ya se anuncia 21. Oficialmente 21 casos. Sí. Lo que quiere decir que el virus se sigue propagando y que nosotros debimos haberle salido al paso, adelante, y asumir el control de la situación. Entonces, el discurso de anoche, yo me senté a verlo y a escucharlo. Y hay cosas que le faltaron al señor presidente. Me van a decir algunos que no tenía por qué ser completo, pero bueno. Mira, hay situaciones, por ejemplo, de la que decía el señor presidente de la República, y una era que él decía, debe limitarse la visita a los hospitales. Bueno, pero si tú quieres limitar la visita a los hospitales, tienes que suspender la consulta. Porque el mercado en un hospital es la consulta. Y si tú quieres probar, vete por ejemplo ahí a Secanó para que tú veas qué mercado, o vete al Cabral Ibáez para que tú veas el mercado de gente que va a consulta. Entonces, las personas que no sea necesario, con obligatoriedad, ir a un hospital, debe suspenderse su visita y dejar los hospitales exclusivamente para los sitios críticos del hospital, como es, por ejemplo, emergencia, unidad de cuidados intensivos y otras áreas, y el otro servicio debe liberarse para evitar la aglomeración. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo no vi mencionar lo del metro. El metro es el lugar de mayor movilidad que tiene la población aquí, por lo menos en esta capital. Eso tú vas a buscar un espacio para entrar al metro a las 7 de la mañana, 6:30, y no hay espacio. Eso es un mercado, apiñada gente. Y entonces, si estamos buscando evitar aglomeración, los lugares donde se aglomera más gente deben ser prevenibles. Y creo que eso falta. Una preguntita, por su condición de médico le hago esta pregunta. No debería, yo que tuve esa amarga experiencia ayer en la tarde de entrar a un supermercado, no debería, como el mismo supermercado, la administración del mismo, limitar que haya tanta gente dentro del establecimiento, porque se supone que tiene que haber un control por parte de todo el mundo, tiene que poner su granito de arena. Porque si tú orientas a tiempo a la población y la educas, por eso fue la lucha que tuviste que nosotros libramos, planteando una atención primaria, porque la atención primaria, sus elementos fundamentales son la promoción y la educación para poder prevenir. Entonces aquí nosotros nos falta mucho para avanzar en lo que es la educación de la gente. Aquí hay incomprensión, incluso personas de medios de comunicación
que son los que transmiten la información, y no tienen ellos la comprensión de la necesidad de que sea orientada con una metodología que sea objetiva la orientación de la gente, para que la gente pueda entender. Por eso vi ahí anoche un vendedor decir, si es para que siga aumentando la venta, pues que vengan los virus. Sí, claro. Entonces eso es el extremo en un país pobre como el de nosotros, pero es un problema de educación fundamentalmente. No, y de otros que tienen la orientación y manejan eso a su antojo. Mira, tú sabes qué me preocupó, otro elemento que me preocupó del discurso, que aunque el presidente de la República dijo que el Estado asumía costos, gastos de determinadas áreas. Por ejemplo, de los hoteles. En los hoteles. Habló de los hoteles. Sí, pero la pregunta es, pero aquí la actividad laboral sobre el 55% es informal. ¿No te llama la atención eso? Eso van a tener un problema enorme. ¿Qué va a pasar? O sea, es una pregunta que yo dejo sobre la mesa. Por ejemplo, en el caso de los restaurantes, el presidente dijo que uno no puede ir al restaurante, sino el restaurante brindar el servicio a domicilio. Exacto. Pero y el que no tenga implementado servicio a domicilio, porque es una logística lo del servicio a domicilio. Claro. El que da un servicio a domicilio es porque ya ese negocio tiene establecido porque eso. ya creó la estructura. Ya la creó porque es una estructura. El que no la tenga simplemente tendrá que cerrar. Sí. Pero hay otro detalle que me preocupó, y eso no lo planteó el señor presidente, pero eso está en el tapete. ¿Cuál? La reacción que ocurrió anoche, porque hay una institución por ahí que representa a la clase empresarial que dijo que si no iban a laborar 15 días, no había salario. ¿Y entonces? Entonces el Estado debe asumir una postura, porque el problema es... Lo que pasa es que ese es otro problema, doctor, porque entonces una empresa, si no recibe dinero, ¿cómo paga al empleado? Magnífico, pero aquí hay empresas que han engordado su marrano, como dicen en mi campo, es que no sueltan tampoco. Las empresas grandes. Las empresas no están dispuestas a sacrificarse por nada. No. Ellos tienen una retroexcavadora, a ellos no les importa lo que pasa, sabiendo que el virus no tiene certificado de a quién afecta y a quién no afecta. Exactamente, que le puede pasar a cualquier persona. Nosotros estamos aquí hablando. Y no sabemos. Yo no sé si a mí me llegó ya el virus. Y a mí también. Yo opino igual. O cuando tú salgas de aquí te va a contagiar con la primera persona. No, o anoche cuando me metí al supermercado. Ajá. Entonces eso es una imprudencia. Ajá. Porque acabadito de aparecer el discurso del presidente, eso es un desafío. Y el Estado tiene que proteger la mano laboral. Porque yo veo que el Estado se está comprometiendo a proteger hoteles. Ajá, y los otros. Y esa población informal, que es la mayoría, ¿quién la protege? Aunque el presidente se refirió que los más vulnerables, el plan social de la presidencia iba a trabajar en favor de... A mí me gustaría, pero saber, porque el presidente esa parte lo dijo, cómo él implementaría esa logística para que el plan social se mueva directamente a tantos sectores de la capital y cómo va a seleccionar esa gente. Exactamente. No sé, como una pregunta. Entonces ahí entra. Porque me gustaría saber para que no se convierta después que esa ayuda le llegue a gente que realmente no lo necesita, pero se aprovecha. Que no era el blanco. Entonces ahí tiene que entrar una metodología organizativa desde el punto de vista de administración para poder hacer la selección de los grupos más vulnerables. Sí. De lo contrario, no va a tener efecto esa medida. Y el cierre de la frontera, los aeropuertos. Yo vi que Haití decidió cerrar primero que nosotros. El país más pobre del hemisferio. Están más adelantados. Cerró primero que nosotros. Me da vergüenza como dominicana. No, lo que pasa es que aquí recuérdate una vez, Miosotti, que había un ciclón, me parece que era el George, sí, que había entrado, estaba aquí, habían matado gente ahí en el Ceibo, y la persona que dirigía
la institución responsable decía que no representaba peligro. Eso no representaba porque peligro. Ni siquiera nosotros lo creemos. Pero cuando él salió del medio de comunicación, cuando dijo eso, se le fue el sombrero. Así es. El juidero. Y entonces eso es lo que pasa. Aquí no hay confianza ni siquiera en nosotros mismos. Y por eso las medidas que debían ser preventivas son medidas que aparecen después, como dicen en mi campo, detrás de la carreta. Yo quiero hacer una pregunta, doctor. A mí me choca de antemano que prácticamente se diga que estamos de emergencia nacional, cuando prácticamente hace días el ministro de Salud decía que todo estaba totalmente controlado. No se me choca como de una opinión, como a ir tan drástica a algo de emergencia nacional, entonces aquí estábamos tapando cosas. Mírame, Osotti, nosotros tenemos un problema de comprensión y es que nosotros nos acostumbramos a hacer balance de números. Y tú dices, el año pasado se murieron 5 y ahora 4. Tú ves que estamos avanzando. Porque no nos hemos dado cuenta que morir uno prevenible vale más que todas las medidas que tú tomes. Y no es posible que El Salvador haya salido al frente y cerrado todas las fronteras y asumir como Estado todos los controles, y nosotros viendo que todos los días se registran casos y nosotros no accionamos. Y después cuando viene la calamidad, entonces venimos a decir, vámonos a una emergencia nacional. Claro que estamos de emergencia nacional, claro que lo estamos, independientemente de un problema de comprensión o de que se había planteado o no. Estamos en una situación de emergencia nacional y todo el mundo debe asumir con el compromiso debido las decisiones de políticas públicas que se implementen para proteger la población. Doctor, usted como médico, ¿qué le dice a esa población común y corriente que nos está mirando a esta hora de la mañana, en el sentido de que ya pueda ver de manera seria y responsable lo que nosotros, al menos por un tiempo prudente, tenemos que enfrentar con esta situación? Lo que pasa es que es un proceso a evaluar, porque el gobierno tomó una decisión ayer y varias instituciones, lo vi en Santiago, en el ayuntamiento, lo vi plantearlo también como debe ser el Colegio Médico Dominicano y otras instituciones. Y me parece que es atinado el que todo el que pueda fortalecer la dinámica de la protección para la población, se integre todo el mundo en un eje con una dirección bien orientada. Me parece que es un compromiso ciudadano. Dejando apasionamiento, dejando la política de lado y pensando en la gente. Este no es un problema de partido, es un problema ciudadano, de política pública, y las instituciones que tienen incidencia tienen que asumir, y los gobernados tenemos que asumir con disciplina y orden los protocolos que se desarrollen, porque al fin de cuentas es buscando la prevención y la protección de la gente. Entonces, la población más vulnerable, ya el señor presidente habló y dijo que las personas que tenían 60 o más años de edad y que tenían alguna condición debían quedarse en su casa. Pero en el sector privado deben asumir la responsabilidad de protección de esa persona, porque es muy bueno tu vida productiva, tú dejar tu fuerza laboral en una empresa y después llega una situación que es de la naturaleza, que nada tiene que ver el empleado, y entonces responden diciéndote, esto te va a generar inseguridad en la estabilidad laboral que tú tienes con nosotros. Y eso tiene que intervenir el Estado como representante de la población dirigida por el gobierno. Eso quiere decir que en el sector público todas esas personas, a raíz de lo que acaba de decir el presidente, no pueden ir a su lugar de trabajo. Y es una excelente medida en ese sentido. Claro, porque se ha dicho porque esa es la población más vulnerable. Se ha dicho que la aglomeración de las personas es el cardo de contagio. Sí, claro. Y si ellos tienen una condición de inmunodepresión, por ejemplo, los pacientes inmunodeprimidos, los pacientes con una condición patológica, los cardiópatas, los nefrópatas, los pacientes con trastorno de neumología,
ahí vi un análisis de una persona que decía que los juqueros, los que fuman juca, aumentan los riesgos de transmisión y contagio de la enfermedad. Se pegan 6 del mismo pitillo de la juca. 6 son los que uno ve. Sí. Ellos van en grupo, sí. Entonces ellos alquilan la juca en la discoteca y entonces eso va de boca en boca. A todo el mundo le toca un chin. Pero nadie sabe lo que tiene la juca dentro. No, ellos sí saben lo que tiene la juca dentro. Porque la juca tiene lo que tú le eches. Es lo mismo que los cigarrillos electrónicos, que como se usan los muchachos en la universidad, visto por estos ojos. Dice no, porque dice el papá y la mamá, no, porque esos cigarrillos se usan, eso es un líquido que tiene de sabores y es marihuana que tiene el cigarrillo electrónico dentro. Porque el mercado y la promoción ha trazado la conducta de vida de mucha gente. Por eso, no, eso está de moda. Pero eso no es así. No, porque el que se inventó el cigarrillo electrónico lo hizo precisamente para que a través de ahí pueda poner la droga libremente y que todo el mundo crea que no es nada. Y pasa. Y que eso pase normal. Así mismo. Porque esos son negocios establecidos para eso. Entonces, los países que tienen mayor tasa de letalidad son los países, observa que son España y Italia. Sí. Y tú te preguntas por qué. Bueno, porque es la población que tiene una franja de más edad. La población más longeva de 80 años en adelante, la mayoría la tiene Italia y la tiene España en Europa. Y entonces eso es un factor determinante para el desarrollo de la enfermedad. Entonces, me imagino, doctor, porque tienen condición de salud en algún sentido, o diabetes o hipertensión arterial. Nosotros, cuando tú tienes más de 80 años, te cae la tarde y vamos metiéndonos a la noche. Eso es lo que pasa. Sí. Entonces no es lo mismo 20, 25 años que 80. Toda la estructura fisiológica de la persona comienzan a fallar. Sí. Y comienzan a ser vulnerables porque el aparato inmunológico ya no es el mismo, no tiene la misma capacidad. Y entonces cuando te llega un virus que ha hecho tanto estrago, óyeme, te diezma la población, te diezma el individuo. Pero hay un dato que a mí me ha dejado con interrogante en todo esto y me he sentado a buscarlo. Y es que se ha planteado de que ese virus es un virus que tenemos de hace años y años, pero que ha hecho una mutación. Lo que yo no he podido ver es nadie que haya abordado la causa de la mutación. Si la mutación ha sido natural, como ocurre muchas veces, o si la mutación ha sido interferida. Eso yo no lo sé. Y no he visto a nadie, me gustaría un infectólogo que tiene más conocimiento y que se adentra en la investigación, que nos averigüe a ver cuál es la génesis, porque se dicen muchas cosas. Yo no quiero que usted se vaya hoy de aquí del programa, porque me preocupa lo de esta situación de lo de la prueba. Es decir, un ciudadano que tenga todos los síntomas, que ya eso han salido por todos los lugares, además la gente lo tiene en el aparatico, como yo digo. Sí. Y la gente va y busca cuáles son todos los síntomas para tener una idea. Pero se ampliaron los centros de diagnóstico. Ajá. ¿El presidente se refirió a eso, a lo de la prueba? Sí. ¿Qué fue exactamente lo que el presidente dijo? Él lo que planteó fue algo correcto, que se había planteado por otras instituciones antes, que no podía la prueba estar concentrada en un punto en el Distrito Nacional, porque en el Laboratorio Nacional te lo hacen, pero ¿y la persona que vive en Jimaní, y en Pedernales, y en Dajabón? Tú tienes que ponerle un centro donde tú puedas hacer el análisis y que sea accesible y que sea de fácil llegada por estas personas afectadas, porque tú no sabes cuál es. Nosotros estamos aquí ahora, tú no sabes si yo voy para Jimaní ahora. ¿Tú me entiendes? Entonces, él dijo que se iban a abrir algunos laboratorios debidamente certificados
y enlazado. ¿Serían los mismos laboratorios que tenemos ya existentes? ¿Algún acuerdo? Yo pienso que hay varios laboratorios de salud pública que pudieran hacerlo en hospitales de referencia, que sí lo tenemos. ¿Gratuito, doctor? Debe ser gratuito porque la población, yo estuve viendo ahí los costos de los estudios y de la posible vacuna que están ahora mismo en ensayo. Los chinos dicen que ya tienen la vacuna. Pero eso es inalcanzable para la persona de bajos recursos. ¿Y por dónde anda esos costos? Según las notas que ellos han permitido que lleguen hasta uno, están hablando de 1.800 euros. ¿Una prueba del COVID-19? No, la vacuna. Ah, la vacuna. La vacuna. 1.900 euros. 1.800 euros. Según los cortes que ellos han permitido que circulen. Eso aquí, en República Dominicana, es inalcanzable. Pero el Estado tendrá que buscar una manera de que sea socializada para que el poder adquisitivo del que no le corresponde al Estado pueda adquirirlo. ¿Ya tú sabes lo que costaría vacunar un país completo? Bueno, así es. Pero los laboratorios que se van a abrir en regiones, me parece que es acertado. Y exactamente lo de hacerse la prueba para determinar si la persona tiene el virus, ¿ustedes tienen algún dato de cuánto cuesta? No tengo ese dato. Pero tampoco, si no es una población vulnerable que tenga sintomatología, tampoco es necesario tú hacerla porque la mayoría no va a tener el cuadro. Okay. Y entonces eso es dilapidar un recurso. Una pérdida de recursos. Un recurso que puede ser útil para otros. Y exactamente, doctor, para el que nos está mirando, ¿qué es lo que una persona debe hacer si tiene, por ejemplo, porque lo grande del caso es que es muy parecido a la influenza, a una afección gripal normal? ¿Qué debe hacer? La población lo que tiene es que seguir las instrucciones que desde las instituciones oficiales con certificado para hacerlo están haciendo. La orientación del lugar. Si usted, fíjense que una de los primeros síntomas es secreción nasal, porque el virus afecta, agrede el epitelio nasal, el epitelio bronquial, el epitelio de la orofaringe. Por ejemplo, los bronquios que son tapizados por un epitelio son inflamados por el virus y eso es lo que genera la secreción. Sí. Entonces, si es una persona sana, tiene mayor potencialidad de que no le va a dar la enfermedad. Pero si es una persona vulnerable, eso es un caldo de cultivo. Porque la parte inferior, por ejemplo, de los bronquios generalmente no tienen bacterias. Y cuando llega un agente nuevo, llega como un agente que tiene que hacer el reconocimiento, el epitelio de los bronquiolos, bronquiolitos, y no siempre lo hace. Y entonces viene la reacción inflamatoria y viene la manifestación clínica. Por eso la gente hoy debe saludarse a distancia y que sepan que nadie tiene certeza dónde va a encontrar el virus. Puede ser en la mesa, puede ser hablando, puede ser en el abrazo, puede ser en el beso. Al abrir la puerta de su casa. Al abrir la puerta. Entonces las medidas precautorias que se han planteado desde los organismos oficiales y organismos públicos con certificación y credibilidad. Doctor, yo quiero repetirle algo que le dije hace un momentito. ¿A qué se debe que uno percibe como que la gente lo ha cogido como a chercha? Mira, nosotros veníamos para el programa. Yo vi una persona ayer en la mañana que me movía a un centro a comprar algo y hasta para ella pedirle a la cajera unos cigarrillos, unas cajetillas de cigarrillos, le dijo, mira, consígueme 2 cajetillas de cigarrillos, que eso no afecta con el coronavirus. Lo que pasa es que es un problema de comprensión. Mira, nosotros veníamos para el programa y hay un lugar en la 27 con Privada, que ahí amanecen haciendo hamburgues y ese tipo de cosas, y eso amanece repleto de gente, bebiendo y comiendo. Repleto, no di que 2 gente, ¿no? Y esa persona,
parece que no le ha llegado la información o que no le han dado el valor que se le ha planteado. Porque el problema del coronavirus, pueden jugar con él los que quieran. Pero mira, a nosotros no nos va a ir bien si nosotros no nos encarrilamos y nos reordenamos y obedecemos las directrices trazadas. Nos va a ir mal después. Y nosotros tenemos la debilidad que no tienen otros. Nosotros no podemos hacer 2 hospitales en 24 días. Exactamente. Y los que tenemos no están en capacidad de competir con la desgracia que genera no, ese que se virus. te presenten 500 casos. ¿Cómo? No hay capacidad de respuesta. Entonces, es mejor que la población se discipline, que entienda, porque es verdad que hay un problema de confianza. Pero óyeme, pues asuma una autoconfianza usted con usted, porque todo el mundo no va a andar detrás de usted. Y las unidades de cuidados intensivos, ojalá que aquí no sea necesario, y los centros con ventiladores automáticos y mecánicos, son contados. Nosotros no estamos en capacidad ni de hacer la inversión ahora de manera abrupta. Entonces, organicémonos, démosle aquiescencia a las orientaciones que nos están dando, a una rectoría, porque aquí hay 2 instituciones, que es la rectora del sector salud en nombre del Estado, que es el ministerio, y el colegio médico, que es asesor en materia de salud del gobierno, y las 2 instituciones se han manifestado y se han expresado. Entonces, si la gente no quiere información, bueno, problema individual, pero la información se ha dado. Entonces, aquí lo que hay que pedirle al Ministerio de Salud es que replique la promoción, que repliquen la inversión en educación y promoción. Que así como se promueve un candidato a la presidencia, con ese mismo furor se le mande la información y al que pueblo. los mismos candidatos promuevan las normativas dentro de sus seguidores. Sí. No, y lo pueden hacer a través de la que campaña. lo hagan. Vota por mí, Sí. pero tírale el mensaje del COVID-19. Y eso sentido común. Y eso nos va a ayudar. Porque este es un país que, miren, este es un país que desde el punto de vista sanitario no aguanta los embates que yo he visto en esos países por ahí. Algo que yo he visto, para que usted como médico me lo diga. ¿Por qué nosotros vimos la semana pasada el ministro administrativo de la presidencia dando la información, hablando del COVID-19 y que las medidas y las cosas, y el ministro de salud? Lo que pasa es que aquí hay roles invertidos. Aunque la jerarquía de Estado, la investidura la tiene el ministro de la presidencia, la jerarquía de salud la tiene el ministro de Salud Pública. Y ese debió ser oficialmente el que lleve la voz cantante en toda la directriz a transmitirle a la población en busca de su protección. Lo que pasa es que en mi país es así. A mí me dio pena. El ministro de Salud detrás y el de la presidencia hablando. Sería bueno decirle a él, si yo hubiese estado cerca, le digo, usted es médico, está calificado para ponerse a hablar de salud en este país. Y el de atrás debió, si se respetara, debió renunciar. Pero la gente por cuarto, hasta su dignidad la vende. Bueno, lo que pasa es que República Dominicana perdóneme, doctor. Es esa. Entonces, tú te encuentras con una persona que no es médico hablando de salud. Entonces yo creo que sí, que hay que orientar a la población para que todo el mundo tenga la herramienta, para que tenga conciencia en su aplicación, pero debe haber una directriz. Sí. Y la directriz, quien la tiene, la autoridad, la investidura es el Ministerio de Salud Pública y tiene un buen asesor que es el Colegio Médico Dominicano. Así mismo es. Gracias, doctor. Mire, le agradezco de antemano el usted venir a este programa para analizar en materia de salud las palabras del discurso del presidente, que es vital para este pueblo, ese servicio gratuito que usted le brinda a través de esta tribuna. Nosotros como medio de comunicación se lo agradecemos grandemente. Y decirle al gobierno dominicano que le ponga atención a la actitud de algunos grupos de empresarios que ya están sacando la garra en contra de la propia decisión que
que anunció el presidente de la República. Así mismo. Y a la gente decirle, para cerrar este bloque con el doctor Wilson Roa, que se lleve de todo lo que diga el Ministerio de Salud del país. Hágalo, mire, al pie de la letra, que no es una chercha. El comportamiento suyo me va a perjudicar a mí, porque si usted no se cuida, entonces va a ser posible de que lo que nos cuidemos no nos sirva absolutamente para nada. Nos vamos al corte, regresamos de inmediato. Al regreso vamos a estar analizando las palabras del presidente en materia económica con el licenciado Minier, después de la pausa comercial.